encantados, orgullosos de ver esta respuesta, más de 1000 personas en este evento. Y bueno, pues daros las gracias a todos los que están en nuestros lugares, en sus casas, por la participación. Esto hay que organizar más cosas. Gracias a los laboratorios que nos han apoyado, que dan posibilidad de que hagamos esto. No obstante, bueno, habéis visto que hay una cajita ahí para donativos, se agradecen los donativos, porque AFCIMI es una asociación sin ánimo de lucro y bueno, pues las ayudas que nos hagáis nos vienen bien para poder seguir haciendo actividades. AFCIMI, como sabéis, es Asociación Salud y Medicina Integrativa. En el 2015 surge de la mano de Carmelo Vizcarra una idea de hacer una asociación que luche y trabaje en pos de la medicina integrativa, de la salud integrativa, más que de la medicina. Y a partir del 16 fue un grupo de trabajo y termina creándose la asociación, que ha tenido sus altibajos como todas las asociaciones, pero aquí estamos y en nuestra respuesta pues está claro que tenemos mucha salud y mucha integridad para seguir adelante. El objetivo básicamente es que AFCIMI está trabajando por la integración de las medicinas mal llamadas alternativas, lo que aún se llama tradicionales y complementarias, en la sanidad pública. Ese es el objetivo. Y bueno, aparte de esto, pues educar en salud, y es un poco lo que vamos a hacer. Ya ha dicho Ainhoa que tenemos exponentes de talla internacional impresionantemente buenos, así que disfrutad mucho de la jornada. Muchísimas gracias por venir. Bueno, queríamos centrar, porque hemos querido hablar de medicina ambiental y haciendo honor a la Fundación Alborada, que es la que nos lo ha traído el concepto en España y en aprender de eso, leemos la definición que da la Fundación Alborada, que nos dice que la medicina ambiental es una rama transversal de la medicina que diagnostica y trata enfermedades provocadas o agravadas por el entorno en el que desarrollamos nuestras vidas. La medicina ambiental trata el medio interno, o sea, los problemas de la persona en el organismo, y el medio externo, que es el medio ambiente. Y me parecía muy bella esa imagen de decir, ya no hay medio ambiente, es un ambiente completo. Unimos el medio interno con el externo. Importa lo que hay fuera, importa lo que hay dentro. Y eso es lo que nos van a explicar todos estos ponentes, cómo lidiar con los metales pesados, los fitoquímicos, pesticidas, cómo están los trastornos de espectro autista, en temas psiquiátricos, para que aprendamos a generar salud. Eso es lo que buscamos desde AFCIMI, que tengamos las herramientas para que nosotros, nuestros pacientes, nuestros amigos, tengan una mejor salud integrada. Muchas gracias y empezamos. Vamos a empezar con Teresa Lajo, que nos va a hablar de dieta rotatoria, y yo le hago un vídeo que me encantó en su presentación porque decía, me hubiera gustado titularlo, ¿qué hacer cuando ya no toleras nada? Así que vamos a hablar de eso, ¿qué hacer cuando ya no toleras nada? Os voy a hacer presentaciones muy breves porque podría estar una hora hablando de cada uno de los ponentes, pues cada uno será muy pequeñito, pero hay mucho detrás. Teresa es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en endocrinología y nutrición, máster en terapia cognitivo-conductual, especialista en medicina ambiental por la Academia Americana de Medicina Ambiental, experta universitaria en medicina bioreguladora y experta en nutrición ortomolecular, profesora de la Universidad Europea. Es corto para todo lo que hay, ¿eh? Trabaja como responsable de endocrinología del Hospital Universitario Moncloa y está también en diversos centros médicos, entre ellos su clínica Novosalud, donde lleva a cabo una asistencia integral de sus pacientes. Es especialista en tratamientos en microbiota y SIBO y en nutrición terapéutica. Muchísimas gracias. Buenos días, encantada de estar aquí. Muchas gracias a AFCIMI, me parece que hacéis una labor magnífica. Gracias a Mar, como no, Eugenia, que está aquí. Cuando Mar me propuso esta presentación, dije, guay, la he dado 40 veces, la tengo súper preparada, súper fácil, porque ya a estas alturas hacer una presentación de nuevo. Así que dije, sí, fenomenal. Y os tengo que decir que hoy, más que nunca, tengo el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque cuanto más estudias de algo, menos sabes. Y cuando me puse a hacer una actualización de la charla, me di cuenta de que estaba absolutamente desactualizada. Empezando, cuando todo te sienta mal, que sí que lo puse al final, para mí, que vosotros sabéis que cuando uno
es experto o sabe mucho de algo, todo lo ve desde esa perspectiva y todos los pacientes le parece que tienen ese algo. Bueno, pues yo me dedico muchísimo efectivamente al SIBO, pero cuando digo muchísimo es que veo entrar a alguien con ojeras y digo, un SIBO. ¿Se me cae el pelo, doctora? Un SIBO. ¿Me pica la piel? Un SIBO seguro, pero además ese es seguro. Y claro, cuando todo te sienta mal, yo cuando hice las diapos de dieta rotatoria la primera vez, no conocía tanto esta patología y sin embargo ahora, para mí, cuando todo te sienta mal, lo primero que hay que hacer es, si puedes hacer un test de hidrógeno expirado, diagnosticar o un SIBO o una disbiosis, que esa sería otra charla muy bonita porque es difícil diagnosticarlo y más difícil tratarlo, hay varios tipos y hay varias dietas, cada SIBO tiene un tipo específico de dieta, aunque también en dietas para SIBO tengo mi propio un personal, pero bueno, esa es otra historia. Y la dieta rotatoria, como vais a ver, es útil, pero para mí nunca sería una primera opción. Habría que tratar primero y verlo desde el intestino, que es lo que decimos en el experto de microbiota y es lo que dice siempre Mar. Cuando aprendes microbiota no puedes ver nada si no es pasando por la microbiota. Entonces, un paciente con una sensibilidad química, o me da igual el electro, fibromialgia, electrosensibilidad, sensibilidad química, probablemente si le tratas bien tratada la microbiota, el SIBO o lo que tenga en ese intestino, vamos a solucionar gran parte de sus problemas de nutrición. Me gusta mucho esta diapositiva, aunque está en inglés, no me he dado tiempo a traducirlo, que explica la problemática de la nutrición en los síndromes de sensibilidad central. Todavía hay gente que dice que esto no existe. Yo cuando me metí a googlear un poco todo esto, ¿qué dice la gente? ¡Puf! Madre mía, es mejor no googlear. Necesitamos en este tipo de pacientes alimentos especiales que sean ecológicos y todos sabemos la problemática no solo de encontrarlos sino de esto, y la utilización de suplementos nutricionales con todo lo que conlleva, que tienen que ser unos suplementos especiales, que no tengan aditivos, de nuevo el precio, etc. Y las implicaciones para la salud, pues evidentemente elevado riesgo de deficiencias nutricionales. Me preguntaba Roberto de Cofenat porque la última diapo, que no sé si llegaré, creo que a este paso no, es sueroterapia intravenosa. Me dice, ¿por qué pones esto? Es como el inicio de otra presentación. Pues efectivamente, ¿por qué? Porque estos pacientes al final tienen unas alteraciones nutricionales tan acusadas y tan graves que en muchas ocasiones el tratamiento final, por desgracia, es una sueroterapia intravenosa. Tendríamos que intentar evitar llegar a eso. Y para eso, probablemente esta charla, esta dieta, estos conceptos, sobre todo insisto en el concepto de disbiosis, hígado y control de tóxicos, es una buena herramienta porque si somos capaces de identificar una sensibilidad química en sus inicios y empezar a tratar todas estas cosas, podamos evitar llegar a la sueroterapia intravenosa, que no solamente es cara y no está financiada por ningún sistema público, sino que además pues, tiene sus riesgos, es complicada, etc. Entonces, observaciones interesantes de este estudio, pues como decía, el consumo de bebidas, alimentos y sustancias dietéticas específicas, incluidos los aditivos alimentarios, las bebidas alcohólicas, la cafeína, caseína, maíz, huevos, gluten, lactosa, nueces, mariscos y algunas especies de plantas solanáceas, pues la patata, la berenjena, etc., la soja, la levadura y el ácido araquidónico desencadenan el dolor en pacientes con síndromes de sensibilidad central. Algunas de estas intervenciones dietéticas pueden volverse monótonas e inadecuadas desde una perspectiva nutricional, lo que hemos visto, y por tanto estas prácticas podrían llevar a personas a desnutrición, ya sea por desnutrición o sobrealimentación, como se reportan varios estudios de estos pacientes. Y entonces, respecto a las dietas de eliminación, lo más interesante es que hubo un estudio no aleatorizado y no ciego, pero es el único que hay al respecto, con 51 pacientes con fibromialgia para abordar la eficacia de un programa de dieta de exclusión. Y entonces, al final, lo que concluye es que de los 40 individuos que se asignaron al grupo de tratamiento, se identificaron sensibilidades alimentarias, que luego os voy a hacer algún comentario de esto, mediante un ensayo de respuesta a linfocitos, lo que hablábamos es que es muy interesante lo de los test de sensibilidad,
Los participantes sustituyeron los componentes de los alimentos con suplementos dietéticos y entonces hubo una tasa elevada de abandono, esto ya lo sabemos, pero los pacientes mostraron una mejoría en los signos de depresión, fatiga, dolor y rigidez. Viniendo de un estudio absolutamente convencional, de unas autoras que les reconozco el mérito absolutamente convencionales, que nos digan que después de un estudio de sensibilidad basado en linfocitos se retiran estos alimentos, que es una dieta de exclusión que, como os digo, odiamos, y remitan estos signos, un estudio del 2020, el único que he encontrado, me pareció que por lo menos tenía que contarlo. Y no hablan de dieta rotatoria, hablan de dieta de exclusión, ¿vale? Bueno, pues esto es lo único que hay así en la literatura, en mi pequeña búsqueda, que haya merecido un poquito la pena. Dicho esto, empiezo con la dieta de rotación y voy a hacer una revisión muy escueta de lo que es alergia, intolerancia, etcétera. Eso lo contamos siempre, ¿verdad, Mar? Es una de las charlas favoritas de mi Mar, pero bueno, se la quito. Entonces, bueno, ya sabemos los factores que pueden incidir en el aumento de las alergias. La Asociación Americana de Medicina Ambiental aquí hace una distinción un poco rara porque llama alergia tipo 1, alergia tipo 5, alergia sensibilidad retardada, inmediata, medida por IgE, tal. Yo prefiero hacer la distinción de alergia. La alergia es medida por IgE, vamos a ver. Intolerancia alimentaria normalmente es la que tiene un déficit enzimático tipo intolerancia a la lactosa o a la fructosa, normalmente es un déficit enzimático, y sensibilidad alimentaria, que es la retardada y es la que más se da cuando tienes un problema de permeabilidad intestinal y es la que nosotros vamos a tratar en realidad con la dieta rotatoria y de la que vamos a hablar fundamentalmente aquí. Como os decía, factores que inciden en el aumento de estas alteraciones. Tenemos, por supuesto, el desequilibrio inmunitario, el papel de la higiene excesiva, yo creo que esto todos lo conocemos. No voy a hablar de esto porque también nos podríamos tirar horas, pero no es el caso. Cambios bruscos en los hábitos alimentarios, cambios de país, por ejemplo, transformación genética de alimentos de uso común, tampoco hace falta que os cuente demasiado. Disruptores endocrinos, la última vez que estuve aquí hablé de disruptores endocrinos, yo creo que los tenéis todos bastante integrados el tema. La capacidad enzimática hepática de detoxificación, maravillosos los test, el concepto, etcétera. Esto es lo de los agujeritos del barril, que siempre digo. Y el estrés crónico. En fin, yo con respecto al estrés, como os digo que yo veo muchísimos pacientes con SIBO, el bendito estrés, cuando al final se te acaba la lista de las causas por las que un paciente puede tener un SIBO y recidivar, siempre está el estrés crónico. Siempre, siempre. El otro día me preguntaba un estudiante de medicina, porque claro, flipan conmigo, yo soy la coordinadora de la asignatura, y me decían, yo siempre había oído que lo del estrés era una chorrada, ¿por qué mecanismo puede el estrés producir disbiosis? Y le decía, pues mira, estúdiate una cosa que se llama el nervio vago y el sistema nervioso entérico, y luego estúdiate otra cosa, que es verdad que todavía no han acabado endocrino, que se llama cortisol. Ambos dos tienen un impacto importantísimo en nuestra microbiota. En fin, ahí sembrando. Bueno, pues alergias no voy a insistir mucho. Alergia mediada por IgE, normalmente es a una proteína. Intolerancia, como os he dicho, puede ser, están implicadas las inmunoglobulinas tipo IgA, IgG. Normalmente aquí están muy implicados los múltiples estímulos, es decir, el contacto con el mismo alimento, y normalmente suele ser, como os decía, implicadas las enzimas de transporte como puede ser la lactasa y la fructasa. Y la sensibilidad alimentaria, que es lo que os estaba explicando, que tiene mucho que ver con el intestino permeable. La diferencia fundamental va a ser el mecanismo etiológico. Evidentemente los síntomas de la alergia alimentaria que surgen en minutos u horas, en el caso de la... Aquí intolerancia barra sensibilidad, ¿vale? O sea, aquí por no poner los tres es intolerancia, sensibilidad. Los síntomas se manifiestan en horas o días y de ahí su difícil sospecha y detección clínica, y sobre todo los síntomas de la alergia a alimentos, ya sabéis cuáles son, los mediados por IgE, y las de la intolerancia, pues por ejemplo en el caso de la fructosa está súper relacionado con dolores articulares, por ejemplo.
En la sensibilidad gluteno-celíaca, que todos conocemos también, pues hay muchísimas cefaleas, muchísimas alteraciones psiquiátricas, como Mar sabe, agresividad en niños o TDAH, en fin. Bien, esto como vais a tener la presentación, lo paso un poquito. Importante, sabemos que por lo menos la mitad de los pacientes con sensibilidad a sustancias inhaladas, estas son las alergias de toda la vida o incluso simplemente sensibilidad, pueden ser también sensibles a algunos alimentos de los que consumen. Y los síntomas que tenemos que vigilar, aparte de la congestión nasal, en este tipo de pacientes, y estoy hablando de sensibilidades a alimentos, que tenemos que estar pendientes. Cefalea, picor, cosquilleo en el paladar, mareos, hinchazón, gas, excesiva sensación de estómago lleno, excesiva somnolencia después de comer, insomnio, úlceras o dolor recurrente de garganta. Yo veo muchísimo en la consulta, o me fijo muchísimo, en el tema de la somnolencia después de comer. Eso es muy típico de una sensibilidad alimentaria. Y es importante anotarlos. Uno de los problemas importantes es el tema del diagnóstico, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos distintos métodos que en general no han sido capaces de demostrar validez y fiabilidad necesarias en general, y ayer hablando con mi amiga Marisa, parece que por fin vamos a tener un test válido, o que creemos que puede ser bastante válido para esto, que es la inmunidad celular, o sea, el poner en los alimentos en contacto con los linfocitos. Igual que se hace la inmunidad celular a Borrelia, a Rickettsia, a Babesia y todos los bichos que le encantan a Marisa, pues se puede hacer un test de sensibilidad celular a alimentos. Me llamó la atención porque ayer le dije por la noche, digo, oye, ¿tú no conocerás algún test de esto? Porque yo todas las revisiones que estoy mirando, todo lo que estoy investigando al hacer esta búsqueda, hablan siempre de inmunidad celular. Y yo, pues no conozco ningún test de inmunidad celular. Y me dice, tía, ¿cómo sabes que lo iba a montar? Digo, no sabía que lo ibas a montar. ¿Verdad? Que fue así. Y nos hizo una ilusión a las dos. Bueno, pues eso. No hay, aunque es verdad que Mar siempre cuenta que ella cuando se hizo el test de sensibilidad a alimentos IgG y retiró los alimentos le cambió la vida. Probablemente. No digo que no, pero el hecho es que no tienen estudios realmente, o al menos no están aceptados ya ni por la comunidad científica ni por la no científica. La verdad es que incluso los test de liberación de histamina, que los hacen nuestros amigos de Sevilla, están muy bien, pero tampoco tienen los suficientes estudios hasta ahora. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos algo en lo que más o menos todos podemos estar de acuerdo, porque, a ver, siempre podemos utilizar la dieta rotatoria, como veréis, como diagnóstico, pero luego es complicado, porque retirar un alimento de la vida de alguien, aunque luego intentamos reintroducirlo, no es tan fácil. No es tan fácil. Yo con el gluten y los lácteos me resulta, o con el trigo, por lo menos, y los lácteos me resulta más fácil, pero con, por ejemplo, yo que sé, el huevo o con otros, me cuesta mucho retirarlo si no lo tengo clarísimo. Bien, pues vamos a empezar ya a hablar de la dieta rotatoria y por qué los americanos les gusta tanto y empezaron a hablar de ella. Bueno, la asemejan mucho a la dieta paleolítica, que la dieta paleo es la favorita de los ambientalistas o de los especialistas en medicina ambiental americanos, es la preferida como prevención o como en pacientes que todavía no tienen tantas sensibilidades, es un poco la dieta paleo. Si os fijáis, lo que nos quita fundamentalmente que es pues, los lácteos, los granos, la legumbre, pues es fácil, porque son normalmente los alimentos más alergénicos o más sensibilizantes. Nuestros antepasados no sabían cómo almacenar comida, lo que originaba pues una gran rotación de alimentos. O sea, ellos hacían la dieta rotatoria porque no les quedaba otra. Eran personas evidentemente sanas, cazadoras, agricultores, se movían. Esto parece que no, pero es que hablamos demasiado poco en general del tema del movimiento. Y sin embargo nuestra dieta, al contrario, está compuesta en un 50% de lácteos y de grano, evidentemente no nos movemos. Además de tomar alimentos para los que no estamos preparados genéticamente, lo hacemos de forma repetida. Esto es fatal, esto se repite continuamente, o sea, es uno de los principios de la dieta rotatoria y es así, tenemos que hacer todos en general como prevención una dieta variada, rotada,
La gente que al final termina comiendo pollo y arroz, esto lo contaba siempre Pilar, pues hace sensible al pollo y al arroz. Y al final, ¿en qué acabamos? En no poder comer de nada, claro. Algunos estudios estiman que el 50 al 60% de la población en los países modernos tiene alguna alergia, incluyendo, ya os digo, alergias, sensibilidades, etc. Y muchos de estos pacientes están muy enfermos. Esto ya lo sabemos. Bueno. Y como este tipo, aquí utilizan, ya os digo, estos son diapositivas copiadas de los americanos y utilizan alergia y sensibilidad. Y cuando hablan de alergia alimentaria, en el penúltimo punto se refiere a sensibilidad. Entonces, como no es apreciada por la corriente dominante de la medicina y no se presta el autodiagnóstico, como os decía, los síntomas de la sensibilidad alimentaria son muy distintos a la alergia, aquí es sensibilidad. El paciente con sensibilidad alimentaria no suele tener idea de que los alimentos son el origen de su problema. Y esto es auténtico, real y maravilloso para cuando dominas esto, porque cuando eres capaz de, ya me da igual, llámalo leaky gut o síndrome del intestino permeable, llámalo SIBO, llámalo fibromialgia, llámalo lo que sea, pero te cuenta una serie de síntomas que tú sabes además que quitando o incluso haciendo dietas de eliminación, vamos a intentar quitar el lácteo y el gluten y el trigo y tal, y el siguiente, doctora, es que me pasó lo más extraño con un paciente que tenía lipomas por todo el cuerpo, y le quité el gluten y le desaparecieron los lipomas. Dije, ya desde entonces, claro, le quito gluten a todo el mundo de entrada. Me da la cabeza, fuera gluten. Y no hay que hacerlo, porque en realidad habría que intentar diagnosticar, pero bueno. Los alimentos que dan problemas con más frecuencia son estos que tenéis aquí. O sea, que yo siempre hablo de gluten, pero en realidad es el trigo. Que además a toda la gente que tiene yo siempre digo, mira, yo no sé si tienes intolerancia al gluten, al trigo o no, si quieres hacer las pruebas no te las hagas, pero desde luego el trigo lo que tiene es glifosato, yo ya lo siento, de verdad, pero glifosato tiene, y eso para la microbiota, bueno no es. Así que luego tú decides. Respecto al resto, pues bueno, pues como os digo, hay algunos que sí merecen la pena, pues igual el maíz no, ayer me convenció también con las micotoxinas mi amiga Marisa, pero chico, igual la patata y sobre todo si es enfermedad resistente, el chocolate negro, el tomate, en fin, hay algunos que igual sí que merece la pena meterlos. La dieta rotatoria, que llamamos dieta rotatoria diversificada, porque como os digo es fundamental el tema de diversificar, fue utilizada en primer lugar por un alergólogo que se llamaba Lenny y desarrollada por este tal Herbert. Y demostró que un alimento que produce síntomas no tiene por qué ser siempre evitado. Insisto, no estamos hablando de alergia sino de sensibilidad, ¿vale? Yo espero que esto os haya quedado claro. Pero que puede volver a la dieta en forma limitada después de un periodo de tiempo durante el cual la sensibilidad disminuye. Entonces, consideramos un plan específico de alimentación para cada persona que pretende, por un lado, ser una herramienta de diagnóstico, porque se utiliza para identificar mejor todos los síntomas que os estaba comentando para encontrar los alérgenos ocultos o enmascarados y así observar los patrones de sensibilidad. Y es un elemento también de prevención para minimizar el desarrollo de nuevas alergias o intolerancias. Facilita comer los alimentos seguros, que son aquellos para los que no existe una reacción adversa, de forma que no nos sensibilicemos frente a ellos. Vamos a ver que uno se sensibiliza a un alimento cuando lo come repetidamente y uno adquiere tolerancia cuando lo espacia, ¿vale? Es una medida de protección para disminuir los síntomas de la sensibilidad y el número de sensibilidades, las dos cosas, y cuando se rotan los alimentos reactivos, las reacciones a estos alimentos van siendo cada vez más débiles. Bueno, es un poco también como cuando hacemos una exposición a un alérgeno progresiva, ¿no? Es como cuando los alergólogos que te lo hacen en un entorno absolutamente controlado te van haciendo una exposición poquito a poco, pues esto más o menos es lo mismo. Insisto, para que no queden dudas, para mí esto siempre va acompañado de un buen tratamiento de la microbiota. No hacemos absolutamente nada si ponemos una dieta rotatoria, pero no tratamos una disbiosis, o no tratamos una permeabilidad intestinal, o no tenemos una microbiota que nos permita no desarrollar sensibilidades. Para mí esto es un fallo, porque os digo, esto está directamente copiado del máster de medicina ambiental y ellos lo hablan por separado, que me llama muchísimo la atención. No lo juntan, o sea,
¿Cómo vas a tratar la alimentación si no sellas esa permeabilidad? O sea, es que vas a volver a tener sensibilidades toda la vida, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de dieta rotatoria y de queso tal y de reintroducir, siempre es una vez que hayas tratado el intestino o al mismo tiempo, me da igual, o sea, lo suyo es al mismo tiempo. Es una opción terapéutica y es un plan individual y tan individual, ya veréis, o sea, aquí es que no hay dinero para pagar al nutricionista, en mi opinión, vamos, porque es que es complicado. ¿Le lleva un estilo de vida personal y social razonable? Bueno, vale, eso dicen los americanos. Entonces, se basa en la observación de que los alimentos que se comen con más frecuencia son los alergénicos más comunes y que el razonamiento después de los 4 días que veréis, que los 4 días para arriba y para abajo, es que normalmente los alimentos tardan 3 días en realizar el tránsito por el intestino. Entonces, de ahí lo de los 4 días. Ya hemos visto que los objetivos es reducir, eliminar o recuperarse de los síntomas, reduce las sensibilidades alimentarias y permite al paciente continuar tolerando los alimentos seguros presentes actualmente en su dieta. Insisto, esto es muy típico para los que hayáis visto pacientes de estos que se quedan con 2 alimentos o 3 alimentos que terminan sin poder tolerar porque han generado una sensibilidad por la repetición del mismo. Y este tipo de dieta lo que te permite es, aunque sean 5 o 6 los alimentos que puedas tomar, que los puedas seguir tomando. Es una medida de protección, esto ya lo hemos visto. Bien, aparte de rotar los alimentos, evidentemente tiene que ser comida rica en nutrientes, de suelo orgánicamente enriquecido, libre de pesticidas y herbicidas. Bueno, esto es lo único que ponen de todo, es evaluar la capacidad de digestión y absorción, pero fíjate que dicen evaluar, ni siquiera tratar, pero bueno, ya lo hemos hablado. Capacidad de transportar nutrientes a las células, aquí estaría el tema de las enzimas, funcionamiento adecuado de los procesos metabólicos, evidentemente pues hay que tratar hormonalmente, hay que tratar la mitocondria, hay que tratar la detoxificación, pues todo lo que sabemos en nuestros pacientes. Capacidad de eliminación de desechos, etc. Cualquier individuo con sensibilidad química puede tener un problema en algunas de estas etapas del proceso digestivo y este hecho puede presentarse en cualquier momento del proceso patológico. Pues eso, esto es lo que cuenta. ¿Quién podría beneficiarse? Bueno, pues como hemos visto, individuos con alergias o intolerancias, químicamente sensibles y con patología ambiental, en fin. Estos tenían una diapositiva al final que decían, ¿quién se puede ser? Todo el mundo tiene que hacer dieta rotatoria. Y decían, madre mía, todo el mundo. Pues no, todo el mundo no, evidentemente, pero sí que es verdad que si utilizáramos esta dieta para ciertas patologías que son súper frecuentes, como déficit de atención e hiperactividad, dermatitis atópica, síndrome de intestino irritable, que ya sabemos que un 67%, dicho por Pimentel, que me encanta, 67% del síndrome del intestino irritable es SIBO, ¿vale? O sea, no os quedéis nunca con un síndrome del intestino irritable y punto, sin estudiar ese intestino, por favor. Migrañas, otitis crónica, serosa, especial en niños, artritis reumatoide. Bien, bueno, que en esta existe controversia. Pues en todas estas patologías, probablemente si pusiéramos una dieta rotatoria, y yo digo, si hiciéramos una dieta de eliminación con la lista que teníais al principio y luego lo fuéramos reintroduciendo, sin tratar nada más, simplemente como estudio, todas estas patologías mejorarían. Esto lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que aquí todos. Bueno, pues esto lo ponen en diapositiva. Vamos a empezar a estudiar un poquito ya cómo se hace. Aquí vamos a tener en cuenta la frecuencia de consumo, las familias de alimentos, el aumento de la carga corporal total, lo que os decía de la detoxificación, y el número de alimentos por comida y el número de comidas por día. Lo que os contaba de que la repetición de un alimento en grandes cantidades aumenta la sensibilidad y la evitación del alimento lleva a la tolerancia. Esto es lo más importante, o sea, esta es la base de la dieta rotatoria. Y una vez que identificamos los alimentos, pues bueno, hay que diversificarlos y variarlos. Y bueno, lo de identificar la causa ya es más complicado. Vale. Bien, objetivos, lo hemos visto aquí. Eliminar los síntomas. Esto lo he puesto sobre todo, no sé si se ve muy bien en lo rojo de abajo, pero es lo que he estado repitiendo. Un alimento tomado esporádicamente y que provoque una reacción es más sencillo de diagnosticar. Repito,
Un alimento tomado esporádicamente y que provoque una reacción es más sencillo de diagnosticar. Esto es muy importante porque cuando estamos repitiendo un alimento que nos hace daño todos los días no lo identificamos. Si lo espaciamos ya lo vamos a identificar mucho mejor. Sin embargo, tomado regularmente nunca se eliminará del cuerpo y no podrá saberse lo que está ocurriendo. Esta es otra de las ventajas enormes de rotar los alimentos en general. Esto es lo que decía de los diagnósticos, lo he puesto abajo, esto lo he corregido esta mañana, test de sensibilidad a alimentos, inmunidad celular, estamos deseando ver cómo funciona, todavía no está montado, no le empecéis a pedir a Marisa estos test que todavía no está montado, ¿eh? Me dijo, si lo vas a comentar, por favor, que no me lo pidan, que te... Bien, esto lo hemos visto ya. ¿Por qué agrupamos a los alimentos en familias? Bueno, pues porque son alimentos que pertenecen a la misma familia botánica y comparten un origen biológico común y tienen antígenos comunes, pudiendo causar o no reacciones comunes. Os explico esto porque vais a ver las familias de alimentos y en ocasiones diréis que tiene que ver uno con otro. Pues están estudiados y tienen esto que ver. Entonces, aquí están las familias de alimentos. Aquí no lo tengo con numeritos, pero luego veréis que en los ejemplos de dieta sí que tienen puestos sus numeritos. Pero bueno, estas son las familias. No me detengo porque, insisto, lo vais a tener, los que, vamos, yo dejaré la presentación para quien quiera, no tengo ningún problema, y lo vais a tener aquí, por si alguien se atreve una vez a poner la dieta. Pues aquí están las familias, que son unas cuantas. Vale. Bien, y luego hay unas reglas. Esto es como muy matemático al final. Entonces, las reglas son las siguientes. Los miembros de una familia deben comerse juntos y solo el día asignado a ellos. Eso es fácil. Y luego empezamos ya con la complicación. Se puede comer cualquier alimento en cualquier cantidad o forma y no repetir en 4 días. Lo vamos a ver en el ejemplo. Si son distintos alimentos dentro de una misma familia, se rotarán cada 2 días. Esto parece complicado, pero luego la verdad es que no es tan complicado. Luego lo vamos a ver en un ejemplo. Los alimentos se deben comer una vez al día y no a lo largo del día. Es decir, si vas a comer de la familia del vacuno y de la leche, pues no vas a estar un día entero comiendo leche y vacuno, sino que los puedes tomar en una misma comida, pero o máximo en 2 horas, dicen en algunos textos. No ser alérgico a un alimento de una familia no quiere decir que no lo sea a todos los alimentos de esa misma familia. Pues como os digo, pues a lo mejor hay gente que no puede tomar el lácteo y sí puede tomar la carne. No hay hora determinada para ingerir los alimentos, solo respetar los 4 días de rotación, como os he dicho, los de la misma familia, tomarlos en un espacio cortito, máximo 2 horas. Si un alimento no provoca sensibilidad de una forma determinada, por ejemplo los crudos, puede comerse de otras formas, respetando los 4 días de rotación, es decir, las técnicas de cocinado en principio aquí, en este tema, no influyen demasiado. Y en una comida se puede tomar varios miembros de la misma familia, pero intentar no repetir siempre las mismas opciones. Bien, aquí tenéis la regla número 1, como veis, y aquí sí que hay numeritos, que los numeritos son las familias. Entonces, si veis, tenéis los huevos el día 1 y el huevo no se repite hasta el día 5. El vacuno igual y la lechuga igual, ¿vale? Y sin embargo, bueno, ahora os pongo más. Tener en cuenta que los suplementos, los aceites y las especias también tienen familias y también hay que rotarlos. Los suplementos, que eso tela, porque por ejemplo con los aceites, en esta cultura nuestra tener que rotar aceites es complicadísimo, porque no podemos utilizar el aceite de oliva, que además estos pacientes suelen ser bastante intolerantes al aceite de oliva todos los días. A ver cómo cocinas, si es que por eso os digo que hace falta echarle imaginación de nutricionista a poner una dieta de estas que sea palatable. Bueno, pues ya extensiones de la regla. Si tiene unos pocos alimentos seguros de comer, se puede extender el tiempo de comida a 2 horas máximo, los que os decía. Hay que intentar tomar por lo menos 5 alimentos al día, porque claro, uno tiende a decir, pues tomo 2 alimentos cada día y ya está, o 3 como mucho, pero no, acordaros de la parte de diversificada, ¿vale?
La regla número 3, que también es importante, tomar un solo alimento de la misma familia un día sí y otro no. Entonces, por ejemplo, tenemos los huevos y el pollo están dentro de la misma familia, entonces, así como los huevos no los podemos volver a tomar hasta el viernes, alimentos de la familia de los huevos, por ejemplo el pollo, sí que lo podríamos tomar, pero no al día siguiente, sino cada 2 días. Por ejemplo, el zucchini, que es el 79, podemos alternarlo con la calabaza, pero no al día siguiente no podríamos meter la calabaza. Podemos meter una zanahoria, que es del 65. ¿Vale? Más o menos, yo creo que estas son las 2 reglas más importantes, la 2 y la 3 realmente. Se puede tomar un mismo alimento de diferentes formas en la misma comida, por ejemplo, maíz, aceite de maíz, harina de maíz, azúcar de maíz y palomitas. En fin, no es que sea lo más sano, pero en teoría esto se puede tomar en la misma comida, ¿vale? Bien, como os digo, en la presentación original había como muchos más ejemplos, menús, tal. Como insisto, lo vais a tener y además, bueno, si puedo conseguiré lo que pasa es que está en inglés, un manual grandísimo que tenía sobre dieta de rotación y ejemplos y menús por si a alguien le interesa. Hay que echarle ganas para ser experto en esto. No digo que no sea bonito, pero básicamente para mí las reglas más importantes, sobre todo como os digo, cuando se es sensible a muchos alimentos y hay que volver a reintroducirlos, yo lo utilizo mucho con las dietas bajas en FODMAP, aunque no es la que más me gusta la baja en FODMAP, me gusta más otro tipo, una dieta que se llama dieta bifásica, que es la que utiliza una médico americana para el SIBO. Entonces quitas muchísimos alimentos y o por ejemplo una dieta sin fructosa, pues cuando tienes que volver a reintroducir los alimentos con fructosa, yo siempre pido rotación a la gente, ¿no? Esto, de lo que me he quedado con esta dieta es a la hora, cuando haces una dieta de eliminación, la que sea, y quieres reintroducirlo, que varíen, por ejemplo, los granos que no son trigo, que no tomen siempre trigo sarraceno por la mañana, que varíen un día trigo sarraceno, otro día mi hijo el trigo sarraceno, no volver a tomarlo en 4 días. Esto sí me lo he aprendido, porque cuando tienes un intestino hecho polvo, o una sensibilidad química, una fibromialgia, o el trastorno relacionado con sensibilidad a alimentos que sean, es muy bueno no repetir alimentos. Como os estaba comentando, del modelo de comida rotatoria al menú rotatorio, pues hay que echarle ganas. Entonces este sería un ejemplo, pues huevos escalfados en pan de trigo con aceite de germen de trigo para la comida. Aprovecho para comentar otra de las cosas, ya nos hemos quitado de la cabeza el modelo, todos aquí supongo, de 5 comidas al día. No es necesario hacer 5 comidas al día, es más, dejemos al complejo motor migratorio, pobrecito mío, que haga su trabajo entre comida y comida. Además esto es un alivio, porque si ya 3 comidas es difícil, imaginaos 5. O sea que, bueno, pues ese sería un menú rotatorio y estos son ejemplos con los numeritos, ¿vale? Vale, estos son ejemplos. Que tengamos en cuenta, como os decía, que no solamente son, por ejemplo, la lechuga, a nadie se le ocurriría pensar que está en la misma familia que el aceite de girasol y las pipas. Pues sí, por eso hay que, cada vez que hagas un menú de rotatoria, coger las listas de alimentos, porque hay algunos que, por eso os explicaba, que tienen los mismos antígenos, pero a nadie se le ocurriría pensar que estos están en el mismo. Bien, la dieta rotatoria ideal sería de 4 días con por lo menos más de 24 alimentos seguros, tomando a la vez los antígenos, pero bueno, esto es un tema de tratamiento de medicina ambiental. Pero también se pueden hacer dietas más largas, depende de la sintomatología. Se pueden hacer cada 6, cada 8, cada 12, cada 14 o cada 30, la rotación de un alimento, ¿vale? Incluso se puede hacer distintos días, esto ya es como rizar el rizo. Pues las manzanas cada 4 días, pero sin embargo el vacuno cada 6 días y el café cada 30, dependiendo del grado de sensibilidad a cada uno de los alimentos. O se puede hacer también una combinación de alimentos seguros y de alimentos no testados. Cuando decimos no testados es que no tengamos idea de si hemos hecho un test de sensibilidad o no. Vale, y luego, para no tener los déficits nutricionales que comentábamos, sería bueno meter mínimo 2 o 3 alimentos con proteína. Para mí siempre, en todas las dietas, en cualquier dieta, un mínimo de 60 gramos de proteína al día. Yo esto,
Cuando la gente me dice, pues yo como una vez al día, genial para tu intestino, pero te vas a quedar sin músculo, sí, yo también. Ya está, es que no hay más. Es que sin proteína no hacemos músculo. Mínimo 2 o 3 de grasas, aceites, nueces, mantequilla de nueces o pipas, y pueden combinarse con proteína o carbohidrato completo, por ejemplo, frutos secos y pescado y aguacate. Esa es una combinación estupenda nutricionalmente hablando dentro de las posibilidades. Y 3 o 4 hortalizas, especialmente aquellas con el interior verde oscuro, rojo, naranja y amarillo. ¿Por qué? Por los carotenoides, ¿no? Y es importante que añadiendo grasa a las hortalizas mejoramos la absorción de los carotenoides. Muy importante la grasa, insisto, tened en cuenta que la mayor parte de estos pacientes están hiponutridos y igual que el paciente oncológico, no debemos permitir que pierdan más peso, no solamente psicológicamente, sino bueno, desde muchos puntos de vista, ¿no? Frutas no son tan necesarias, de 0 a 2. Yo, de hecho, siempre, en teoría, son 5 piezas de fruta y verdura al día. Yo siempre digo que mínimo 3 o 4 de verdura y 1 o 2 de fruta, pero en general. Y almidones o carbohidratos complejos. El almidón resistente prácticamente siempre se puede tomar, prácticamente siempre. ¿Cuánto tiempo? Pues mínimo 4 a 6 semanas. Que es curioso, esto es lo mismo que la dieta baja en FODMAP, que insisto, no es mi dieta favorita del mundo mundial para nada, pero es verdad que, bueno, pues que hay muchos pacientes con trastornos intestinales que lo utilizan y les va muy bien. Y os digo lo mismo, o sea, parece que todos están cortados por el mismo patrón. Máximo 4 a 6 semanas, ¿vale? En el caso de la FODMAP, porque cortamos totalmente la diversidad bacteriana, que como sabéis todos, es el factor protector número 1 de nuestra microbiota. Y una dieta baja en FODMAP, igual que una dieta de rotación, nos coarta bastante la diversidad. Entonces, en este caso es al menos 4 a 6 semanas, en el caso de la FODMAP es máximo, pero yo en el caso de la dieta rotatoria, bueno, pues haría máximo 2, 3 meses. Más que nada, pues, esto es lo que les decía, fijaros qué americanada. ¿Quién debe seguir estas indicaciones? Todos, ¡hala! En fin, es verdad que es una forma sana de comer, pero ya os he dicho que tiene una adherencia bajísima. No veo, ¿cuánto me queda? Ya. Bueno, pues más o menos yo creo reintroducción de alimentos sensibles, que se innove, esto ya lo sabemos. Riesgos, pues ya los he estado diciendo, es que todo esto lo estoy contando. Puede reducirse el disfruto de comer, nunca hay que olvidar la probabilidad de que el paciente no cumpla la dieta, y esta era la última que os decía, ¿no? Tenemos que intentar no llegar a esto en estos pacientes, y se puede conseguir, ¿vale? Así que nada más. Muchísimas gracias, Teresa, interesantísimo. Y sobre todo quedarnos con esa idea de variación en la dieta, valiosísimo, y toda la información que nos va a dejar ella para poder aplicar lo que quieras la dieta rotatoria. Vamos a tener ahora, si queréis, preguntas. Hacerle a Teresa, vamos a hacer al final de cada ponente las preguntas que queráis, y si queda alguna pregunta también. Pues está una compañera con el micrófono, si alguien tiene una pregunta que levante la mano. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. Creo que a todas nos ha encantado. Mira, yo tengo esta duda. Si, por ejemplo, tenemos un SIBO y ese SIBO lo tenemos por una microbiota en exceso de proteína, proteica, vaya, si le vamos a dar más proteína de origen animal, no estamos retroalimentando a esta bicha, como yo la llamo. Me encanta que me hagas esa pregunta. Cada día me veo más mayor. Pues mira, esto es la misma razón por la que a mi amiga Mar no le gusta meter la glutamina, y ahí que al fin y al cabo estás alimentando las proteolíticas. Pero te voy a contar una cosa. Los Pimentel y Seebaker y toda esta gente que controla mogollón el SIBO, por eso empezaba diciendo que ya dudo hasta de las dietas de SIBO. ¿Por qué? Porque ahora cada vez hay más gente que lo que hace es, mientras estás tratando el SIBO, hacer una dieta absolutamente libre y normal, porque así los bichos son mucho más susceptibles al tratamiento. Esto es como el ayuno previo a la quimioterapia. Dejas a las células oncológicas atontadas con el ayuno, con lo cual la quimio funciona mejor. Pues un poco con el SIBO es lo mismo.
Entonces, yo no lo tengo tan claro porque el paciente lo pasa fatal, lógicamente, porque la dieta al final lo que hace es mejorar los síntomas, pero a lo mejor sí la primera semanita o una semanita, o sea, la primera semana que advertirle al paciente le pones un poquito de butirato o algunas enzimas o algo así para que no lo pase tan mal y hacer una dieta libre viene muy bien para una vez que metes el tratamiento que vayas a meter. Yo utilizo bastante los antibióticos, la verdad, pero el tratamiento que sea, que los microorganismos estén más expuestos. Dicho esto, efectivamente, un exceso de proteína animal no es que sea malo para un sobrecrecimiento de proteolíticas, es malo para todo. O sea, yo no estoy de acuerdo con un exceso de proteína animal. Yo lo único que he dicho es que tenemos que meter mínimo una cantidad de proteína diaria de 60, me da igual si es vegetal o animal. Lo ideal sería, bajo mi punto de vista, una combinación de ambas, ¿vale? Si metes un exceso de azúcares te vas a la disbiosis fermentativa. O sea, evidentemente hay que hacer una alimentación prebiótica y balanceada. Pero el tema de las proteolíticas, como estás tratando el SIBO, las dietas para SIBO, insisto, son un poco como estas, pues son muy complicadas, hay que hacerlas un tiempo limitado, luego hay que reintroducirlo. Cuando pones una dieta de estas y no eres capaz de ver al paciente en poco tiempo, se quedan con esto. ¿Cuánta gente conocéis con dieta baja en forma que lleva 2 años? Y claro, ¿cómo va a remontar? Si tiene 4 bichos.